Hermanos, nos da mucho gusto saludarlos, deseamos que Dios los bendiga. ¿Alguna vez alguno de ustedes le ha pasado que toma el autobús equivocado o que por distraerse se le pasó la estación donde debía bajarse? Es una sensación que nos lleva a reaccionar pronto y regresar. Y sobre este regresar vamos a platicar hoy sobre un tema que tiene por nombre no se dejen llevar. Debe haber en nosotros este sentir de siempre estar en la dirección correcta. Y para esto vamos a ver lo que dice la epístola a los Hebreos capítulo 8, versículos 13 y 14, que dicen: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Vemos en este pasaje un contraste. En estos textos hay dos ideas que claramente contrastan. La primera dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y después dice a la iglesia: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Así que el Señor Jesucristo es el mismo y no cambia, no puede ser movido, pero nosotros sí podríamos cambiar, podríamos ser llevados doctrinalmente. En nuestra manera de pensar podríamos movernos. Del Señor podemos decir con toda confianza que Él es el fundamento inamovible de nuestra fe y de nuestra vida, que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Pero no podemos decir eso de nosotros ni de cualquier otra persona o pastor o iglesia, y más bien todos debemos ser cuidadosos para no ser llevados por distintas formas de doctrina. Si pensamos que nosotros somos inamovibles, o que la iglesia en la que estamos o que ciertos pastores son inamovibles, quizá más bien debemos ver lo que la Biblia enseña, que solo Cristo, la palabra, es el fundamento inamovible. Reconocer esto es importante, porque por un lado nos permite alabarlo y exaltarlo en su divinidad, pero también nos ayuda a reconocer nuestra debilidad y a fomentar, por lo tanto, un carácter cuidadoso de nuestra fe y doctrina. El apóstol Pedro aprendió esto cuando decidió, recordarán hermanos, que con todas sus fuerzas decidió no negar al Señor. Él dijo que nunca se escandalizaría de su maestro, pero lo había decidido en sus fuerzas. Pero esa misma noche negó al Señor 3 veces, aún con juramento y con maldiciones. Y después de esto la Biblia dice que fue y lloró amargamente. Conocer nuestra debilidad nos duele, pero es mejor reconocerla para no confiar en nuestra carne, sino afirmarnos en la doctrina de la gracia y ser cuidadosos en la fe. De hecho, la palabra griega que se traduce como llevar en la expresión no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas que leímos, esa palabra llevar en el original da la idea de algo que es movido por el viento. Y hay vientos fuertes, pero hay otros suaves. Y una embarcación sin ancla puede ser llevada aún con vientos suaves. ¿Cómo está nuestra ancla? ¿Cómo está nuestro fundamento? ¿Podríamos ser movidos nosotros? Cuando Pedro negó al Señor, no fue por los soldados. Contra ellos sí desenvainó su espada. Pero cuando él negó al Señor fue por una sencilla acusación de una criada, dice la Biblia. Una mujer que no podía hacer más que acusarlo. Figuradamente no se requirió de un poderoso viento para moverlo. Y unos años después, algo similar le volvió a suceder en Antioquía, cuando entre los hermanos había personas que querían enseñar o imponer a la iglesia sus restricciones religiosas sobre los alimentos, algo de acuerdo con la ley judía, pero que ya no aplicaba a la iglesia. Y aquella no era una persecución, era dentro de la iglesia, era en el momento de los alimentos, era como un viento suave. Eran personas que convivían con ellos. Y el apóstol Pablo escribió a los Gálatas y les dijo que Pedro y Bernabé estaban ya siendo arrastrados por este error doctrinal sobre los alimentos.
Parece que algo muy similar le estaba sucediendo a la iglesia a la que se escribió la epístola a los hebreos, porque dice: no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos. La misma sutileza que estaba tratando de mover a Pedro y Bernabé unos 15 años antes en Antioquía, ahora esa misma sutileza, ese mismo viento suave, estaba otra vez tratando de mover a la iglesia cerca del año 70 después de Cristo. Y si esa enseñanza sutil regresó, no debería sorprendernos a nosotros que 2000 años después vuelvan a nosotros esas doctrinas sutiles para tratar de movernos de nuestra fe. No es necesaria una gran persecución para mover al cristiano de su modo de pensar o de su doctrina. A veces pensamos, ¿qué haríamos en una persecución? No es necesaria una gran persecución. A veces bastan pequeños cambios en la doctrina y enseñanza que incluso a veces pueden ser imperceptibles si no estamos atentos. Pero ¿por qué les preocupaba a los apóstoles estos cambios aparentemente sencillos? Porque podríamos pensar que restringirse en alimentos de acuerdo con la ley judía era un tema menor. ¿Por qué entonces el apóstol Pablo reprendió a Pedro diciéndole que lo que hacía era de condenar? Como dice en Gálatas 2:11. ¿Y por qué el autor de la epístola a los hebreos vuelve a escribirle sobre este tema a la iglesia? Y la razón es que este no es un tema menor. La expresión bíblica no se dejen mover es una expresión completa. Vamos a usar una figura sobre el autobús que comentábamos. ¿Qué haría usted si tiene un hijo pequeño y le dice: aquí vas a tomar este camión que te va a llevar a este destino y te bajas en tal lugar, y cuando nos damos cuenta vemos que ha abordado otro autobús que va a otro lado? ¿No correríamos? Correríamos y detendríamos ese camión para bajar a nuestro hijo y regresarlo. Debe haber un cuidado especial, aunque aparentemente haya cambios menores. Debemos ser muy cuidadosos con la doctrina. Porque esta expresión bíblica no se dejen mover es completa. Se refiere a todo nuestro ser, no está acotada solamente a un pensamiento. Y cuando decimos que se refiere a todo nuestro ser es porque se refiere a cómo pensamos, cómo hablamos, qué hacemos, qué decisiones tomamos, qué actitud tenemos, en qué gastamos nuestro tiempo, a quién servimos en nuestra vida, cómo dedicamos nuestro tiempo, nuestros afanes, incluso cómo morimos y cómo será nuestra eternidad. Porque todo eso, todo lo que hacemos en la vida, se basa en la doctrina que tenemos. Toda persona tiene un sistema de creencias. Todos tenemos una cierta doctrina. Como alguien decía, todos somos teólogos. Tenemos creencias sobre la vida, la muerte, la moral, sobre Dios, sobre nosotros mismos, etc. Y ese sistema de creencias dirige todo lo que hacemos y decimos en esta vida. ¿Cuál es tu pensamiento sobre el amor? Hay una doctrina ahí, hay una creencia, pero debemos ver que nuestras creencias sean de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Aún los grupos delincuenciales tienen sus propios sistemas de creencias. También tienen rituales y tienen límites de acción. Todas las personas tenemos creencias y debemos ver que todas nuestras decisiones y acciones están dirigidas por ese sistema de creencias interno. Por eso es muy importante que cuidemos que nuestra doctrina esté de acuerdo con la verdad bíblica y no por otras enseñanzas. Pensemos o veámoslo de esta manera. Si nuestra doctrina no fuera tan importante, no se hubieran emprendido persecuciones contra la iglesia para que ésta abandone su fe y su doctrina. Pero la doctrina es lo más importante que una persona tiene, porque con base en ella vive esta vida y se determina su eternidad. Si el sistema de creencias no fuera tan importante, no hubiera hoy una campaña masiva en la educación
para adoctrinar desde los niños y hasta los universitarios con ideas políticas y morales según los parámetros del mundo y totalmente anticristianos. Veamos qué importante es la doctrina y el conjunto de creencias que cada uno de nosotros tenemos, porque con base en ella las personas actuamos y vivimos. Proverbios 26:7 dice, por ejemplo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Está hablando de un hombre avaro que tiene un sistema de creencias en su corazón y por lo tanto él actúa de esa manera. Debemos ver que Dios nos ha llamado a tener fe en su doctrina, no en la nuestra ni en la de alguien más. Porque en esa doctrina de la gracia somos salvos. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Veamos la importancia de la creencia. El que cree en Cristo, como lo revelan las Escrituras, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tan importante es nuestra creencia, nuestra doctrina o nuestra fe. Porque por ella somos salvos o somos condenados, como lo hemos leído en Juan 3:18, y por eso debemos valorar el hecho de que Dios nos haya llamado a creer en su palabra, en su doctrina. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Qué bendición que Dios nos haya sacado o redimido de otras formas de pensar para entregarnos, para encauzarnos a su doctrina. Como aquel padre que decíamos que se siente tranquilo porque ya sabe que su hijo va en la dirección correcta. No hay nada de más valor que la fe. Por ella muchos hombres, mujeres y niños han dado sus vidas, porque solo en esta doctrina del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo somos salvos. Pero hoy hay nuevos vientos sutiles de doctrinas que vuelven a soplar sobre la iglesia para tratar de moverla. Incluso aquellos que quieren volver a imponer restricciones de alimentos de acuerdo con la ley judía o incluso de la circuncisión, también de acuerdo con la ley judía, cosas que claramente los apóstoles rechazaron. Leí un estudio que decía que una parte importante del movimiento cristiano mesiánico moderno no creen en la divinidad del Señor Jesús. Este artículo no decía que todos, pero decía que una buena parte de ese cristianismo mesiánico no creen en la divinidad del Señor Jesús. No creen en su eternidad ni en su inmutabilidad. Ellos no podrían decir Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero como sí hablan de Jesús como el Mesías, muchos cristianos lo siguen sin investigar si creen en la divinidad e inmutabilidad eterna de Cristo. Esto debe generar una alerta para la iglesia, para nosotros, para cuidar los fundamentos de la fe. Pues somos salvos si creemos en la doctrina bíblica de la gracia que se fundamenta en la divina Trinidad. Pero este no es el único viento de doctrina. Hoy en muchas iglesias dicen que lo que más les interesa es una relación con Jesucristo y no tanto la doctrina. Bueno, es verdad que la fe cristiana nos lleva a una comunión con Dios, a una reconciliación, pero esa reconciliación se basa en una fe doctrinal bíblica. Cuando nosotros entonces leemos las Escrituras y oramos a Dios, ahí estamos viviendo de acuerdo a esa fe bíblica y doctrinal. Pero si se descuida la enseñanza de los fundamentos doctrinales, ahí hay un gran riesgo de ser llevados por doctrinas diversas y extrañas que ya no están en la Biblia. Porque las personas no tendrán una referencia para identificar mensajes que se desvían de la verdad. Quienes piensan que la doctrina no es importante, deben pensar que ese pensamiento que están diciendo es su doctrina. Los que dicen
La doctrina divide y el amor une. Esa es su doctrina, pero esa no es la que enseña la Biblia. Entonces debemos ver que siempre habrá una doctrina, siempre habrá un sistema de creencias, siempre se predicará algo, aún con familiares, vecinos o amigos, siempre se va a predicar algo, pero si se menosprecian los fundamentos doctrinales y se dejan en un papel secundario, ese es un gran riesgo para el cuidado de la fe. Muchos predicadores ignoran voluntariamente los contextos bíblicos y el sentido real de lo que quiso decir el autor original de los libros de la Biblia. Tienden a alegorizar demasiado, ven todo como una alegoría y dicen que hay que decodificarla, y al alegorizar todo terminan muchas veces o tienen el riesgo de terminar dando otra interpretación a los textos, muy distintos su mensaje a lo que claramente dicen esos pasajes. Y no les muestran a los oyentes los fundamentos doctrinales o teológicos que se encuentran en cada parte de la Biblia. Esto es peligroso. El mensaje central de este texto que leemos es que no pensemos que nosotros somos inamovibles. No pensemos que las otras personas semejantes a nosotros, aunque tengan un rol de enseñanza o un rol de pastoral, no pensemos que son inamovibles. Más bien todos debemos cuidar nuestra fe. Solo Cristo es la roca. Solo Cristo es el fundamento, el eterno Hijo de Dios. Por lo cual dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es Él quien con autoridad divina dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dándonos así el fundamento inamovible de nuestra fe, de nuestra doctrina, de nuestro sistema de creencias y de nuestra teología. La palabra del Señor no va a pasar. Ese es el fundamento real. Todas las demás enseñanzas van a pasar. Todos los que quieren influirnos, incluso mediante el internet, todos los pensamientos van a pasar, pero la palabra de Cristo no. Nosotros debemos poner nuestra fe en su palabra. Debemos filtrar todo mensaje que oímos con base en su palabra, porque en esa doctrina es que nosotros somos salvos. Es decir, pasamos a un estado de gracia y de perdón ante Dios. Como dijo el Señor en Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Debemos creer en Cristo, pero no el Cristo que anuncian muchas personas, sino el Cristo como está revelado en las Escrituras. Y algo que también nos muestra el pasaje que leímos es que no se necesita una gran persecución para que nos apartemos de vivir en la fe. Hay vientos sutiles, experiencias que tratan de marcar nuestras creencias. Hay cambios pequeños que nos pueden llevar a vivir de una manera distinta a como Dios quiere. Debemos revisar nuestras creencias, no solo los fundamentos doctrinales, sino muchas otras creencias en general, porque con base en ellas vivimos y actuamos. Quizás en nuestra creencia pensamos que el mundo debe girar alrededor de nosotros. Quizás no imponemos leyes dietéticas a otros, pero somos legalistas en otras maneras y condenamos a los inocentes, como dice la Biblia. A lo mejor creemos que está bien ser iracundo si nos dan razones, o tenemos a lo mejor algunos temores infundados porque nuestras creencias pensamos que no podemos hacer algo, tememos a quienes no debemos temer o a situaciones que no debemos temer. Y así podríamos seguir con muchas creencias que podríamos encontrar en nuestro corazón que no son las que Dios nos ha dado. Quizá hasta nos podríamos sorprender ver en cuántos aspectos de la vida tenemos otras creencias distintas a las que nos enseña la Biblia. Pero es tiempo de volver, es tiempo de regresar a las Escrituras, es tiempo de volver a la Biblia, a leerla mientras examinamos nuestro andar, nuestras creencias,
la dirección hacia la que se va nuestra vida. No son los hombres los que con sus palabras nos aprueban o nos desaprueban. Al final es la Escritura. Debemos ir a ella y examinar nuestro actuar con base en ella. Es tiempo de volver a exaltar los fundamentos de la fe cristiana en los cuales somos salvos, somos reconciliados y tenemos vida eterna juntamente con Cristo. Como dice este texto, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, por la doctrina de la gracia. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos, porque por medio de tu palabra nos enseñas la gran importancia de la fe y del cuidado de la fe. Ciertamente nos das una seguridad que está en Cristo, pero hay también una exhortación para que nos fortalezcamos en la gracia, en esa doctrina que nos ha sido dada por medio de tu palabra, para que por medio de estos fundamentos doctrinales entendamos la gracia, el amor, la misericordia que has tenido con nosotros por medio de tu Hijo, para salvarnos y reconciliarnos. Permítenos regresar, buscar, estudiar los fundamentos de la fe cristiana, pero permítenos examinar cada creencia, cada pensamiento de nosotros con base en tu palabra. Que cuando oigamos mensajes en internet o en otro lado, en pláticas, podamos filtrar todo con base en tu palabra. Que cuando vengan vientos de doctrina, cuando vengan experiencias que quizá quieran traumarnos, imponernos creencias, miedos, temores, podamos filtrar todo en tu palabra, Señor, porque nosotros, nuestra vida, nuestra fe, queremos que descanse en el fundamento de las Escrituras y no en otras creencias, porque todo va a pasar, pero Cristo permanece para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y te damos gracias. La tumba enterró todo mi pecado y me redimió por la gracia de Dios. Fue mi cruz que llevó nuestro Salvador y ahora yo libre soy por la gracia de Dios. En la tumba enterró todo mi pecado y me redimió por la gracia de Dios. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que vertió. Y aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que vertió. Por su misericordia y la sangre que vertió.